Muchas gracias, presidente. Señorías, efectivamente inicio con esta comparecencia hoy lo que espero que sea una relación fructífera y continua con el Congreso de los Diputados y con sus señorías a lo largo de los próximos años. Y lo hago con esta primera presentación. Me voy a basar en una presentación con slides. La verdad es que no conocía esta sala, se lo estaba diciendo al presidente. Yo llevo 10 años compareciendo muchísimo en este Parlamento, 6 años como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y 4 años como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y nunca había estado en lo que yo creo que es la sala más bonita y más moderna que tiene probablemente el Congreso de los Diputados, y muy apropiada, yo creo que para la transformación digital como entorno para lo que vamos a hablar hoy. Luego, muy buena sorpresa de partida, desde luego. Miren, el primer punto que yo quiero destacar es que... muchas gracias. Muchas gracias. Sí, esta es la presentación. El ministerio se llama Ministerio para la Transformación Digital y la Acción Pública y engloba 3 secretarías de Estado: las Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Infraestructuras Digitales y, finalmente, la Secretaría de Estado de Función Pública, incluyendo la Secretaría General para la SGAT, la Secretaría General de Administración Digital de la Administración. Hay gobiernos en los países de nuestro entorno que ya habían creado, algunos, y yo creo que lo vamos a ver más crecientemente, ministerios centrados en la transformación digital y en las tecnologías asociadas. Y hay gobiernos, algunos, que habían destinado toda una responsabilidad de un ministerio a la transformación de la administración pública. Este, que yo sepa, es el primer gobierno en el cual se ponen juntas ambas cosas, y mi sensación es que, por el sentido que tiene y las sinergias que se generan, probablemente fijemos un precedente que va a ser seguido por otros. En esta slide quería yo reflejar esta idea de que la transformación digital y la función pública pues tienen sinergias muy importantes que deben dar lugar a una especie de retroalimentación positiva, porque desde las nuevas tecnologías asociadas a la digitalización y a la inteligencia artificial se están generando y se van a generar de una forma mucho más clara herramientas que van a mejorar la calidad de los servicios, estudios y el cómo los funcionarios interaccionan con los ciudadanos en la provisión de esos servicios. Y, por otro lado, desde la función pública, de las administraciones públicas, debemos ser catalizadores del uso de esas nuevas tecnologías, con casos de uso, con primeras aproximaciones en entornos muy seguros y con las seguridades adecuadas que den confianza a los ciudadanos y puedan, a su vez, ser escalables a otros ámbitos de la actividad económica. Yo les traigo hoy lo que yo creo que tienen que ser 3 grandes consensos en el ámbito de mis ministerios, consensos que deben construirse con este Parlamento y en este Parlamento. En mi anterior responsabilidad arranqué la legislatura también con 2 consensos muy importantes que parecían difíciles, pero que después se materializaron. Se materializaron cuando en el Pacto de Toledo se acordó una reforma de pensiones que se ha desplegado y acordado con las autoridades europeas y en el contexto del plan de recuperación y con los agentes sociales, y se aprobó con un apoyo amplísimo, con una gran transversalidad. Y el segundo consenso, que era el de la inclusión y que estaba asociado al lanzamiento de la ley del ingreso mínimo vital, si yo no mal recuerdo, el ingreso mínimo vital, y yo creo que debe ser un caso bastante singular, en la legislatura anterior se aprobó sin votos en contra, con unos apoyos también extraordinariamente amplísimos. Por lo tanto, yo aspiro, con esos precedentes y por la naturaleza de lo que tenemos entre manos, el construir 3 grandes consensos en torno a lo que yo creo que son 3 elementos que intento resumir en esta transparencia. Por un lado, el impulso de la inteligencia artificial y su uso ético.
La inteligencia artificial, que está teniendo una aceleración extraordinaria en el mundo, como todos sabemos, yo diría que sobre todo de un año, incluso menos de un año a esta parte, yo creo que da unas oportunidades muy grandes de aprovecharla en general para impulsar la economía en muchos ámbitos y también para mejorar su uso y su despliegue en la administración pública. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser un acuerdo de país el cómo nos vamos posicionando en algo que va a estar con nosotros durante muchísimos años, va a trascender a muchas legislaturas. Es un cambio muy transformador y estructural y permanente, y conviene que lo hagamos, yo creo que todos de la mano. Y además lo hagamos poniendo en el centro a la sociedad, porque es verdad que la inteligencia artificial, al mismo tiempo que tiene todas esas potencialidades, contiene algunos elementos de riesgo, algunos usos que hay que vigilar, algunos incluso que prohibir. De alguna forma, en última instancia, lo que tenemos que decidir, y ese es un acuerdo de sociedad, lo que tenemos que decidir entre todos es dónde termina el ámbito de decisión de las máquinas y dónde empieza el ámbito exclusivo de decisión nuestro. Y eso yo creo que tiene que ser el resultado de una reflexión y de una puesta en común que tiene que involucrar a toda la sociedad, y que es el momento de tenerlo lo antes posible, donde, por supuesto, los agentes sociales tienen mucho que decir, las asociaciones de consumidores, las ONGs, es decir, básicamente toda la sociedad civil, pero al final donde hay que decidirlo y centrarlo es aquí, en el Parlamento. Y yo creo que este debate lo tenemos, y la organización de este debate y de este trabajo lo tenemos que organizar, y a mí me gustaría organizarlo con ustedes, hacerlo con el Parlamento, y que nosotros podamos trabajar juntos para que podamos canalizar todas esas ideas, todas esas inquietudes, todas esas aclaraciones, y que eso nos lleve a fijar esos límites que en algún momento habrá que establecer. Es probable que algunos límites nos superen y que sin duda va a haber una dimensión global, ya hay una dimensión europea, pero cada país tendrá sus propios espacios y sus propias decisiones y límites, y es ahí donde tenemos, yo creo, que generar un gran consenso. Luego, este para mí es el primer elemento que quería poner encima de la mesa, y yo les voy a anticipar aquí los ejes sobre los que nosotros estamos trabajando, pero en última instancia esto es la síntesis de lo que yo creo que tenemos que hacer entre todos. El segundo es el desarrollo de las capacidades tecnológicas del país, y aquí ya hemos hecho, y veremos datos ahora, un esfuerzo de modernización considerable en el ámbito que estamos trabajando. Debimos seguir avanzando ahí. Tenemos que desplegarlo también en la administración pública y apoyarnos en fortalezas que ya tenemos. Es decir, algunas de las inversiones fuertes que podemos hacer con los fondos del plan debemos apalancarlas sobre estructuras ya existentes. La gran conectividad que ha alcanzado España es una fortaleza indiscutible, lo he podido comprobar en estos meses de interacción con grandes jugadores mundiales que quieren invertir en España, y tenemos que seguir completándola y darle un uso, digamos, de impulso de la actividad económica muy decidida. Y el tercer consenso es la transformación de la administración pública. Tenemos que ir a una administración pública. Esto no es motivo de esta comparecencia. Hay otra comisión que entiende de esto. Será el miércoles. Pero hay, como explicaba antes, sinergias muy claras entre ambos ámbitos, y quería anticiparles que sí, que queremos también llegar a un acuerdo sobre cómo entre todos podemos seguir modernizando y haciendo más abierta y transparente nuestra administración pública, y ahí, de nuevo, las nuevas tecnologías nos tienen que ayudar. Pero hoy me voy a centrar en los dos primeros consensos y con los ejes de partida que yo creo que deben guiarnos. Pero antes quería darles algunas cifras que me parecen relevantes, un poco macro, de hasta qué punto la sustancia de lo que estamos discutiendo aquí es realmente importante.
si vemos, es decir, en España el empleo desde el principio de la pandemia ha crecido un 8%, que es una cifra significativa. Bueno, cuando vamos a las profesiones científicas y técnicas, el crecimiento es prácticamente del doble. Es decir, el empleo ha crecido un 16% desde el principio de la pandemia. Y cuando nos centramos más específicamente en los sectores de las economías de la información y comunicación, estamos hablando del triple. Es decir, estamos hablando de los sectores claramente más dinámicos de la economía. Son buenos empleos en general, son empleos con mejores salarios, con mejores condiciones, y es donde realmente ya hemos crecido mucho en el empleo y tenemos que seguir creciendo hacia adelante de forma decisiva. Es que se han creado 300.000 empleos en el sector del que estamos hablando, que es de referencia en este ministerio desde el principio de la pandemia. Es 1 de cada 5 empleos de 1.400.000 empleos que se han creado en España desde 2020. Y no solamente estamos hablando de datos agregados de gran crecimiento del empleo, sino que también se están identificando y emergen nuevas profesiones en los ámbitos de referencia, de tal forma que en un mundo dinámico y transformador hay que estar siempre preparados para impulsar y propiciar todas estas nuevas actividades y nuestros nuevos empleos. Estamos hablando de 61 empleos que han sido identificados como emergentes y no debemos, de atender que esta demanda de nuevos empleos tiene desde el ámbito público un correlato adecuado. Y es que detrás de lo que estamos hablando, las posibilidades de crecimiento de la productividad, las que ya se están materializando, porque el crecimiento de la productividad está asociado justo a estos nuevos empleos que estamos viendo en la economía y que están permitiendo crecimientos de la actividad económica muy significativos, como el que estamos. Es decir, de alguna forma, si miramos por qué España crece en el año 2023 mucho más que los países de nuestro entorno y la previsión del 2024 es la misma, cuando la perturbación, el shock económico que nos ha afectado es muy similar a los demás. Es decir, pues en parte por esto, porque yo creo que las apuestas fuertes que se han hecho en el plan de recuperación y la focalización y la actividad, yo diría, de todas las administraciones en su conjunto y de toda la sociedad para que España en esta nueva revolución industrial la aproveche mucho más que las anteriores, se está materializando. Y es que las posibilidades, ahí pongo una serie de referencias, la verdad es que los estudios que están llegando y que yo he estado revisando y que están muy bien hechos con Randomized Control Trial, es decir, que son muy sólidos, nos ponen de manifiesto hasta qué punto estamos ante una revolución con un impacto extraordinario desde el punto de vista de los crecimientos de la productividad, porque las revoluciones industriales anteriores estaban muy centradas en la industria, eran energéticas. Esta es la primera, yo creo, que tiene un carácter tan horizontal y que afecta y que va a afectar positivamente desde el punto de vista de estas ganancias al sector servicios con una economía crecientemente terciarizada. Bueno, a partir de esta pequeña reflexión que quería hacerles de lo importante que es lo que tenemos aquí entre manos y centrándonos en el primer consenso que quiero proponer, que es el del impulso de la inteligencia artificial y su uso ético, hemos identificado 6 ejes sobre los que trabajar y que voy a desarrollar a continuación y que tienen resumidos en esta primera transparencia. El primero es impulsar la capacidad de supercomputación. Al final, aquellos países que van a poder aprovechar mejor las posibilidades de la inteligencia artificial en usos crecientes serán aquellos que dispongan de capacidad de computación con ordenadores extraordinariamente rápidos y cada vez más potentes. Este es un primer elemento sobre el que tenemos que posicionarnos y tenemos algunas ventajas de partida, porque eso es lo que va a permitir después que a partir de los que se llaman modelos fundacionales de inteligencia artificial se desarrollan aplicaciones en distintos ámbitos de la economía donde realmente se producen impactos específicos positivos sobre sectores económicos, sobre grupos de la sociedad. España tiene una fortaleza que es el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y una red española de supercomputación
que se ha utilizado y que ha ayudado mucho a la ciencia española y a muchas universidades y también europeas, hemos identificado que esta capacidad, y con el ordenador, además el supercomputador Mare Nostrum 5 que acaba de arrancar, es una fortaleza de partida sobre lo que queremos seguir invirtiendo y seguir potenciando más allá de los planes que estaban diseñados antes. Eso ha acompañado de una amplia red de conectividad, como decía antes, que es una condición adicional. Y eso nos va a permitir, yo creo, que pasar de aplicaciones muy generales que empezamos todos a utilizar un poco en nuestras vidas a aplicaciones mucho más específicas. La computación es absolutamente central, es un primer elemento vertebrador y allí vamos a trabajar para que desde lo público se impulse al máximo estas capacidades de computación que requieren inversiones muy grandes y que además deben ser utilizadas de forma transversal hasta ahora por universidades, por la ciencia, pero también pensamos que se puede extender al ámbito productivo. El segundo elemento y el segundo eje es datos y corpus, es decir, conjuntos de documentación e información. Y aquí España tiene un elemento de singularidad que es el español. Al final, los modelos se alimentan de datos, de documentación, de conjuntos de información que se van añadiendo en capas. Es decir, la capa del español y mucha de la información que tenemos nosotros en España, la Real Academia, cuando digo el español digo España, pero también Latinoamérica, la Real Academia Española y su red, con la que hemos hablado, nos puede ayudar mucho a la hora de utilizar y poner de información y de conjuntos de información. Por supuesto que la Biblioteca Nacional contiene unos fondos considerables y de lo que se trata al final es que con esa información se puedan evitar sesgos de utilización de información que no tiene suficiente, los modelos no están suficientemente alimentados, no están suficientemente entrenados con nuestros datos y nuestra información y generar en último caso aplicaciones específicas para nuestro mundo. Esto realmente es así y un punto de partida hay varias iniciativas que ya están en marcha, es decir, una es la del proyecto de industrias del Español, que se inició con el anterior gobierno de La Rioja y que ahora lo hemos continuado con el nuevo gobierno de La Rioja y yo mismo me reuní con su presidente y focalizamos algunos elementos que durante este periodo de interinidad de los gobiernos estaban por desarrollar y tenemos ahora yo creo que un empuje muy grande donde desde La Rioja va a haber un elemento central de corpus de documentación y desarrollos para el sector productivo muy importante. Y después tenemos 4 proyectos ya en marcha para las 4 lenguas cooficiales, trabajando ya con 4 centros en España que van a producir documentos y corpus adicionales bien curados, como se conoce en esta jerga, para ser utilizados por los modelos, tanto para el catalán como para el euskera, el gallego y el valenciano. Yo creo que esta es una segunda fortaleza que tenemos con nuestro idioma y si trabajamos bien tenemos un elemento de singularidad en el que ya yo creo que hay iniciativas potentes que hay que traccionar y aterrizarlas después en aplicaciones concretas. El tercer eje es el del talento. Es absolutamente fundamental en un ámbito tan dinámico y con tanta, necesidad todavía de innovación y de innovación aplicada, captar talento, retener talento y hacerlo en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación y en fundaciones y similares. Este mapa recoge lo que ya hemos hecho. Hay 260 proyectos financiados por el plan de recuperación. Ese mapa, que igual se ve lejos, lo ven a lo lejos, lo que recoge es en cada uno de ellos lo que son universidades, lo que son centros de investigación, lo que son fundaciones y después sectorialmente a qué se están dedicando. Sobre ese mapa, que ha supuesto una inversión, en talento y en torno a los 500 millones de euros,
El reto ahora es que toda esa semilla que hemos puesto en investigación, en inteligencia artificial y tecnologías asociadas tenga impacto a medio y largo plazo, traccione actividad económica y también es muy importante ahora en una segunda etapa fomentar trabajar en red, trabajar de forma coordinada y con una institucionalidad que dé, fortaleza y cohesión a todas estas iniciativas. Pero el punto de partida realmente es notable y cuando uno ve todas esas universidades, las cátedras que se han creado, los proyectos de investigación, lo vamos a ver aquí. La verdad es que estamos ya viendo cómo progresivamente se van aterrizando en aplicaciones industriales. Las cadenas de valor. Aquí se han destinado 105 millones de euros. Hay 217 empresas involucradas, además algunas de tamaño realmente pequeño, 2 de estas son pymes, y hay 19 sectores implicados. Las misiones de inteligencia artificial con 50 millones. Hay 3 sectores que me gustaría destacar en las que se están viendo ya proyectos muy, muy tangibles en agroalimentario, en salud y en energía. Y después la iniciativa RECTE, con 125 millones destinados a las comunidades autónomas para que ellas trabajen también en red y pongan sinergias entre ellas. Son 13 proyectos desarrollados. Hay ámbitos desde el turismo, la gestión del patrimonio, de nueva agricultura y salud, que me parecen que son proyectos que van a dar resultados extremadamente importantes. De nuevo, a partir de este punto de partida, son muchas iniciativas. Lo que nosotros tenemos que hacer desde el centro, con nuestra estructura territorial, por comunidades autónomas donde están residenciados muchos de estos proyectos, es identificar la sinergia entre estos proyectos, ver lo que realmente está siendo más exitoso y fomentar que se escale y apalancarse en las instituciones que realmente están desarrollando mejor. Por lo tanto, es muy importante que todas estas iniciativas tengan un seguimiento muy próximo y una comunicación continua para que entre todos podamos sacar lo mejor de esa inversión pública tan potente que una parte muy importante la están gestionando directamente las comunidades autónomas. En esta transparencia voy a ir muy rápido. Simplemente ponía algunos ejemplos de proyectos ya que estamos viendo que están ya muy avanzados en el skeleton en 2 dimensiones, por ejemplo, este de emisiones para el envejecimiento y ir anticipando tratamientos y diagnósticos. La verdad es que cuando uno va viendo proyectos concretos, y seguro que ustedes también en sus ámbitos de responsabilidad están recibiendo inputs, y yo me tocan probablemente más por mis propias responsabilidades, uno se impresiona hasta qué punto ya la atracción de estos proyectos es muy tangible y muy relevante. El proyecto en RECTE con la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Valenciana y Murcia, por ejemplo, en impulsar esa robótica asistencial para mejorar todo lo que es el diagnóstico en el ámbito residencial, me parece un proyecto verdaderamente muy bien diseñado. Aquí no les voy a reunir otros proyectos, me lo voy a saltar, en el ámbito energético. Es que hay mucho, es decir, lo relevante de todo esto es que ya están lanzándose muchos proyectos. Algunos de estos, hay que reconocerlo, y esto es así funcionan los procesos de startup. Algunos de estos proyectos tendrán más recorrido, otros tendrán menos recorrido y no por eso hay que angustiarse. Es decir, lo importante es que se lancen muchas iniciativas, bien desarrolladas y pensadas y que después seamos capaces entre todos, entre todas las administraciones públicas y también, por supuesto, con las empresas, escalar y aprovecharse de aquellos que tienen mayor recorrido. Un eje muy importante en este eje de aplicaciones industriales, el Kit Digital tiene mucha importancia porque aterriza estas iniciativas en la parte más granular del ecosistema empresarial español, que son las pequeñas y medianas empresas. Aquí tengo los datos actualizados. El Kit Digital, como saben, está en torno a 3.000 millones de euros y de esos 3.000 millones básicamente ya están concedidos la mitad, el 50%. Ahí tienen los datos
los importes por el tamaño de los empleados. Como saben, el kit digital se ha desarrollado hasta ahora hasta 50 empleados. En la nueva convocatoria que está a punto de salir vamos a cubrir ya empresas desde 50 a 250, ya digamos la mediana empresa, y ahí vamos a abrirlo a aplicaciones también de inteligencia artificial por parte de los proveedores de servicio. Realmente hay que hacer una evaluación continua de un proyecto de estas características para ir ajustando los elementos. Y yo creo que ahora saltar a las empresas de 50 a 250 va a permitir probablemente aplicaciones algo más sofisticadas, donde la capacidad de absorción está más establecida. Dicho esto, hay toda una parte en marcha también, digamos, dentro de este esquema de capacidades digitales para que sobre todo las empresas más pequeñas, las pymes y los autónomos puedan tener capacidades de absorción, y también su convocatoria está a punto de salir está dentro de los plazos. Otro elemento muy importante que tiene que ver también con la parte más minorista, por así decirlo, es el fondo Nextec, que prevé movilizar hasta 4.000 millones de euros y que básicamente ahí tienen, no voy a decir en ese gráfico, cuáles son los sectores, digamos, de tecnología innovadora y disruptiva en los que vamos a invertir, pero realmente yo creo que esta es una iniciativa muy importante porque es aquí donde Europa, España está, ahí como Europa, está algo retrasada respecto a Estados Unidos o Canadá, o incluso el Reino Unido, que es Europa, pero no es la Unión Europea, porque una de las restricciones que están identificadas y que dificultan el lanzamiento de startups y de empresas scale-ups que están en una etapa muy temprana de su desarrollo es la falta de capital riesgo, venture capital. Desgraciadamente, sería un tema que nos llevará a mucho debate, la estructura financiera europea no ha llevado, digamos, a que la cultura del capital riesgo esté tan desarrollada como en Estados Unidos, sobre todo. Por eso es importante que esa falta de apetito por el riesgo, que en un momento determinado puede hacer que proyectos con muchísimo recorrido y muy prometedores en los ámbitos de los que estamos hablando no terminen de cuajar, es importante que desde el ámbito público podamos poner ese capital semilla y, por supuesto, de forma dominante por parte del capital privado, apoyemos el lanzamiento de ese tipo de actividades. Estamos trabajando muy fuerte para que estos fondos, que son muy importantes, se dirijan realmente a empresas con mucho potencial de crecimiento y con mucha capacidad innovadora. Yo creo que este es un proyecto que me parece muy visionario y que además cubre una brecha, digamos, una deficiencia en el funcionamiento del mercado de capitales en Europa. Hace unos días yo estaba en un panel sobre este tema con la comisaria europea correspondiente y otras personas a nivel europeo en la cumbre esta de Davos, y la verdad es que fue un debate muy interesante donde este tema emergió como un elemento clave. Y la iniciativa española yo creo que es probablemente la más ambiciosa que yo creo que existe en Europa en este momento desde lo público, para que el venture capital se pueda realmente no sea un limitador en un momento determinado de proyectos muy innovadores y ambiciosos. El tercero es impulsar la inteligencia artificial, el quinto eje y penúltimo, desde el sector público. Y eso implica es decir, trabajar de forma decisiva para que digamos, el ámbito público, siempre y cuando los ciudadanos lo acepten y lo vean, puedan beneficiarse de nuevas tecnologías. Yo he puesto aquí algunos ejemplos que me parecen claros. Atención ciudadana. Y aquí lo importante es entender todos estos usos futuros como herramientas para ayudar a los funcionarios a cumplir mejor con su función. En el mundo, yo les puedo comentar mi mundo previo, pero
En mundos previos míos siempre he visto una brecha significativa entre el lenguaje en que los ciudadanos se acercan a la Administración con su propia visión sobre las dificultades, los problemas, las prestaciones que requieren y cómo la Administración tiende a responder con un lenguaje a veces por norma administrativo. La inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a cerrar esa brecha de lenguaje, ofreciendo herramientas a los funcionarios para que realmente se aceleren los procesos, dado que el entendimiento sea mucho más claro desde el principio. Y sobre todo cuando además hay instituciones donde la normativa es compleja y el ciudadano acude a un funcionario que no tiene por qué saberlo todo. Lo que tiene que hacer es canalizarle hacia, bueno, pues si ese funcionario tiene desde el principio un copiloto de inteligencia artificial, le será mucho más fácil, con toda la información por detrás, responder y dirigirse al ciudadano en primera instancia. Aquí las potencialidades en atención ciudadana son enormes. En la salud es evidente, ¿no?, que la utilización de información clínica anonimizada de los pacientes va a permitir y está permitiendo ya aplicaciones que mejoran simplemente la capacidad de diagnóstico y la capacidad de anticiparse y prevenir enfermedades. Yo creo que aquí el potencial es evidente y ya hay proyectos que estamos en marcha muy tangibles y lo que hay que hacer es apoyarlos adecuadamente. Y los procesos administrativos, pues clasificación automática de documentos, utilización para producir de nuevo un lenguaje por escrito que sea más comprensible, anonimización de documentos, cosa que es muy importante. Hay muchísimas aplicaciones que la Administración puede utilizar internamente y que le va a dar ganancias de eficiencia considerables. Nosotros pensamos que el sector público está en una condición envidiable para liderar en estos casos de uso, primero porque los datos, los documentos los tenemos internamente, podemos hacer un uso seguro de todos ellos y confiable, de tal forma que esto genere confianza hacia los ciudadanos y eso pueda servir de referencia para otros sectores. A mí me parece que desde lo público, todo esto es una cadena en la doble dirección. De lo público podemos ser un catalizador de actividades privadas por el uso que hagamos responsable y orientado a los ciudadanos, que pueda servir de referencia y de ilustración al sector privado, y también, obviamente, que en todas estas desarrollos de aplicaciones trabajaremos con las empresas que esperamos crecientemente nos acompañen con aplicaciones y desarrollos útiles. Y el sexto eje es muy importante, que es hacer que lo que decía al principio, hacer que la inteligencia artificial tenga claramente un rostro humanista, lo que quiere decir que tenemos, como decía al principio, que ponernos de acuerdo en qué usos son realmente los usos prohibidos y cuáles son los usos que llamamos críticos. Ya hay una regulación europea que ha liderado España durante el semestre europeo. Ya tenemos un reglamento europeo, pero bueno, es un reglamento que después tiene que tener una serie de desarrollos en normativa de segundo orden y que irá al final aterrizando en las regulaciones, digamos, en las supervisiones concretas de esos usos a nivel nacional. Y es ahí donde, con los márgenes que existan, nosotros tenemos que definir una posición de país entre todos, porque esto es algo que nos va a acompañar durante muchísimos años y es un cambio sustancial en la forma en la que interaccionamos con la tecnología en esta nueva dimensión que nos da la inteligencia artificial. Gracias. Voy a pasar ahora, gracias, a lo que yo creo que es el segundo consenso, que es el desarrollo de las capacidades tecnológicas de España. Y aquí, de nuevo, identifico 6 ejes. El primer eje es el de la conectividad. El esfuerzo que hemos hecho en los últimos años por ser líderes en conectividad está dando sus frutos. Yo ahora, cuando recibo grandes inversores internacionales
Una de las cosas que destacan de España es que España es un país con una capacidad de conectividad en todo el territorio extraordinaria, y eso es una palanca enorme para que esas inversiones se materialicen desde el principio. España ha alcanzado ya el 100% de conectividad en banda ancha ultrarrápida. Vivas donde vivas, ya puedes conectarte. Fibra más satélite. Y eso quiere decir acceso, fijación de población rural, acceso a nuevas posibilidades en la educación y consolidación de negocios por todo el territorio. Es decir, somos el país de Europa que tiene en banda ancha como mínimo de 100 Mbps el que tiene mejor conectividad. Esos datos son del 22, o sea, estamos en el 90, ahora ya estamos en el 100%, a finales del 23, y vemos cómo estamos 32 puntos porcentuales con los datos comparables últimos del año 22, 32 puntos comparables con la media europea y el país con mejor conectividad fija de Europa. Y la verdad es que el despliegue y el cómo se ha producido impresiona cuando se ven gráficos como este. Aquí en este gráfico vemos el nivel de cobertura de banda ultra rápida comparando en el año 2018 España y en el año 2024, donde ya está prácticamente este 100%. Pero de nuevo, a mí me gustan mucho los benchmarks, las referencias. En los últimos comparables, de nuevo, son datos del 2022, y por lo tanto España estaba al 90%, pero es que el Reino Unido y Alemania, los grandes países europeos, estaban respectivamente en conectividad fija en el 37 y en el 18%. La verdad es que el programa de demanda rural que hemos puesto en marcha es una de los mejores ejemplos, diría yo, de utilización de dinero público y de subvención pública para la vertebración del territorio. Realmente en este momento, por 35 euros, cualquier vivienda, cualquier edificación en España puede tener conectividad fija asegurada mínima de 100 megas de potencia. Pero en la parte que tiene que ver con satélite, donde la convocatoria, como saben, que se hizo, la ganó Hispasat. Hispasat está en pruebas esta semana, y en lo que es el canal por satélite, a partir de la semana que viene estará disponible al menos con 200 megas, lo que da posibilidades adicionales. En 5G. El plan de impulso de 5G supone algo más de 1.400 millones de euros. España tiene ya un nivel de conectividad del 82% en 5G. Y ahí me parecía bueno detallar los distintos ámbitos que subyacen a esta conectividad móvil. En infraestructuras, que están ya, es decir, en fomento de demanda sectorial en proyectos muy concretos, tanto públicos como privados, y después en la inversión que de nuevo hemos hecho en talento y en investigación, con universidades, con centros de investigación, con 200 millones de euros para todos esos proyectos, para que sigamos siendo líderes en 5G, y cuando llegue el 6G, cuando llegue el 5G+, hayamos sido de los países que más hemos trabajado en diseñar los elementos técnicos y las especificaciones de cómo esa nueva conectividad por espectro pues tiene más aplicaciones, más posibilidades que el 5G actual. En esta slide simplemente quería traer a colación hasta qué punto el despliegue del 5G no solamente es importante para que todos los españoles en sus viviendas tengan acceso a esta conectividad móvil, sino las aplicaciones industriales que estamos fomentando con dinero desde el Plan de Recuperación. En el ámbito sanitario, pues una aplicación evidente que ya está en marcha es la posibilidad de diagnósticos de forma remota a pacientes, o la utilización de drones, o la utilización de
mecanismos en el ámbito de la agricultura. Para todas estas aplicaciones, el tener fuerte conectividad es muy importante. Siguiente eje, chips. Como saben ustedes, Occidente, perdone que me leo un poco, ha decidido que, sobre todo después de la experiencia de la pandemia y de un mundo, digamos, que tiene, digamos, una geoestrategia, desde el punto de vista geoestratégico está convulso, que Occidente tiene que tener cierta autonomía en algo tan importante como son los chips. España ha entrado en esa iniciativa de una forma, yo diría, muy decisiva, con lo que es el PERTE Chip, que supone movilizar 12.500 millones de euros. Para que se hagan una idea, eso supone el 0,9% del PIB. Estados Unidos tiene también su PERTE Chip, con 50.000 millones de dólares, que es el 0,2% del PIB, para poner en relación. Y Alemania y Francia, los he traído ahí a colación, tienen también iniciativas y prácticamente casi todos los países tienen mucha ambición, pero nosotros, gracias, yo creo, a la capacidad que nos da el plan de recuperación de disponer en la adenda de préstamos a muy largo plazo, podemos ser muy ambiciosos en que el ecosistema chip que tiene que, digamos, desplazarse parcialmente en la próxima década, progresivamente desde Asia hacia Occidente, Estados Unidos y Europa, pues, digamos, en una parte significativa aterrice en España. Y aquí el ecosistema tiene 4 ejes. El primero es capacidad científica. Tenemos que tener capacidades de I+D+D en el diseño y en la experimentación en el diseño y en la identificación de aquellos elementos de vanguardia que van a impulsar la industria chip. La fotónica aquí es muy importante, todo lo que tiene que ver con los chips cuánticos y es quizá para una etapa posterior, es una inversión más de medio plazo, pero probablemente es la nueva generación de chips, va a venir de este tipo de tecnología y también hay que estar ahí, tenemos que invertir y por eso próximamente presentaremos un plan nacional de computación cuántica y de digamos, y diseño de chips en el ámbito de la fotónica. El segundo de la investigación es el diseño y, por tanto, ser capaz de atraer a España centros de diseño de microchips de vanguardia, donde se hagan las pruebas y donde se hagan lo que se llama la prefabricación de chips. Deseablemente deberían llegar algunas de las plantas de chips importantes que se están desplazando desde Asia, llegan a España. En eso estamos y en eso estamos recibiendo además propuestas muy interesantes de grandes empresas del sector. España es un país muy, muy atractivo para la inversión y eso se refleja, al menos yo lo constato todos los días en las propuestas y en las iniciativas que vamos recibiendo. Y después también la industria, como la industria del automóvil o la industria de los centros de proceso de datos, son demandantes de chips y cuanto más tengamos industria que consuma chips, más demanda próxima tendremos para esas fábricas y para esas plantas de diseño. Este es el concepto de chips. Aquí hay algunas, irán conociendo, porque yo de mis interacciones ya directas veo que hay en el pipeline operaciones muy importantes, pero ya hay 3 que están ya identificadas. La primera y esta es muy importante porque tiene que ver con lo que es el diseño y la innovación, que es IMEC, que es como saben, es un gran instituto internacional de referencia que solo tiene un centro de I+D en el mundo, que está en Lovaina. Bueno, pues el segundo centro se va a crear en España, va a estar situado en Málaga y las últimas semanas hemos estado trabajando muy intensamente y con muy buena colaboración con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Málaga para que en el Parque Empresarial de Andalucía la segunda planta en el mundo de IMEC se instale allí. Y en ese sentido ya hemos cerrado, digamos, el proceso de negociación con la Junta y con el Ayuntamiento y ahora cerraremos en los próximos días las condiciones finales. Ya tenemos un
una carta de intenciones y un intercambio de convenio con IMEC. Por lo tanto, esta es una primera operación que hemos podido cerrar y la que hemos trabajado muy intensamente todas las administraciones y con mucha discreción en las últimas semanas para que hoy podamos decir que un centro de vanguardia absoluta de diseño y prefabricación de chips de la más alta tecnología se va a instalar en Andalucía. La segunda es Broadcom, que ya ha anunciado la instalación de una fábrica de sustratos, el envoltorio de los chips, y va a ser la primera en la Unión Europea. Estamos discutiendo con ellos la ubicación y estamos también discutiendo determinados elementos de los socios industriales. Pero yo creo que va a ser una operación enorme en un ámbito también como es este componente de los chips, del sustrato, muy importante. Y la tercera es el centro que Cisco ya ha empezado, ya tiene unos primeros investigadores en Barcelona, que va a ir creciendo en los próximos años y que va a ser un centro también para el diseño de chips de vanguardia en Europa. Ya ha arrancado la operación se va a ir escalando progresivamente en los próximos años y va a estar ubicado en Barcelona. Operaciones de este tipo ya irán viendo en los próximos meses y años cómo vamos a ir cerrando con las posibilidades que nos da el PERTE chip y la capacidad. Y yo creo que lo atractivo que resulta España como lugar de inversión. Ciberseguridad. El punto de partida, este es un tema central, es decir, por supuesto, que a todos nos preocupa y que requiere también una colaboración de muchas administraciones y de muchos ámbitos, también con el sector privado. El punto de partida es bueno. En el índice de ciberseguridad global somos el segundo país de la Unión Europea detrás de Estonia y el tercero de Europa si incluimos el Reino Unido. Es decir, nuestro punto de partida es, por lo tanto, muy bueno. Aquí, de nuevo, la inteligencia artificial nos debe permitir mejorar la respuesta ante los ataques a las empresas y a la administración pública. INCIBE, tengo que decir, es un centro extraordinariamente prestigioso a nivel internacional y es un centro público que, como saben, está ubicado en León y que hace un trabajo extraordinario y además un trabajo de colaboración público-privada ejemplar. Por ejemplo, está haciendo unos programas de compra pública innovadora verdaderamente ejemplar. Como saben, la compra pública innovadora es una posibilidad en la cual tú puedes utilizar determinadas herramientas que nos permite la ley de contrato del Estado para que realmente al contratar puedas contratar directamente con empresas que realmente van a realmente generar patentes que después el propio sector público se puede beneficiar de ellas. Es decir, la verdad es que es un centro que, de nuevo, cuando decía antes, tenemos que construir sobre lo que funciona bien, pues igual que hablaba del Barcelona Supercomputing Center, aquí hablo del INCIBE como algo verdaderamente sobre lo que tenemos que construir porque realmente es una referencia internacional extraordinaria. Y realmente lo que necesitamos todavía, y me comprometo a traerlo a este Congreso de los Diputados antes de que, yo diría, que termine el año, estamos empezando a trabajar en ello, es una ley integral de ciberseguridad. Porque somos buenos, tenemos, por ejemplo, el INCIBE en todo lo que significa alerta e interacción con las empresas y los ciudadanos a la hora de sensibilizarles y ayudarles cuando tienen ciberataques. El sector público tiene palancas importantes. El Centro Criptológico Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional, etcétera. Es decir, que realmente interviene el Ministerio del Interior en algunos aspectos, tenemos el Ministerio de Defensa, pero necesitamos que todas estas instituciones que lo hacen muy bien en el ámbito de la ciberseguridad trabajen sobre un paraguas normativo que ordene y
le dé institucionalidad a los mecanismos ya existentes de coordinación que funcionan bien, pero que conviene tener, como tiene en algún otro país ya, una ley integral de ciberseguridad. Y, a su vez, traccionar las inversiones tan importantes que están pendientes y que están ya en marcha algunas en el plan de recuperación en el ámbito de la ciberseguridad. Y que seguir trabajando en la formación en ciberseguridad. Por ejemplo, el INCIBE ha formado ya más de 100.000 estudiantes y la idea es seguir avanzando ahí hasta el 2017 con otros 100.000 estudiantes que puedan ser formados. Es decir, desgraciadamente, a medida que las nuevas tecnologías se van desarrollando y cada vez estamos más digitalizados, más posibilidades de que los malos intenten ataques y, por lo tanto, tenemos que invertir en seguridad, invertir en mecanismos de coordinación y seguir trabajando con el sector privado como lo estamos haciendo hasta ahora. Por ejemplo, en el INCIBE hay un número, el 017, que ha tenido más de consultas atendidas, más de 80.000 consultas atendidas, que es un 16% más que el año anterior. Y la idea es seguir trabajando para que los ciudadanos conozcan mejor el 017 y sepan que allí tienen una atención inmediata y temprana para ayudarles ante pues una realidad de nuestro tiempo que nos va a perseguir, que es que pues hay ciberataques. Cuarto eje, centro de procesos de datos sostenibles. Estamos teniendo muchísimas iniciativas de inversión en España en centros de procesos de datos. Los centros de procesos de datos en España son atractivos, primero porque España es muy atractiva como sitio de inversión, porque tiene muy buenas infraestructuras, porque tiene buenísima conectividad, porque produce y tiene la capacidad de desarrollar energías renovables, condiciones climáticas. Geográficamente estamos en una situación privilegiada, con toda la cantidad de cables submarinos que nos llegan, África cerca, todo el sur de Europa. Es decir, estamos muy bien posicionados para que en España se sigan creando centros de procesos de datos. La cuestión es que estos centros de datos consumen muchísima energía y mucha agua. Entonces, evidentemente, tenemos que ordenar con un marco normativo su ubicación para que realmente podamos explotar las posibilidades de los procesos de datos, pero evidentemente tenemos que asegurarnos que incorporan vectores de sostenibilidad adecuados en cada uno de los casos. Quinto eje, sector audiovisual. Como saben, España ha movilizado en el primer bloque, digamos, en los años del Plan de Recuperación y Solidaridad, 1.300 millones de euros que ya han ayudado a que, cuando miramos, no tengo aquí los datos concretos, pero podrán comprobar que este es otro de los sectores en los que España está claramente explotando, porque tenemos muy buenos profesionales, porque tenemos muchas posibilidades en el sector, mucha buena tradición, y lo que estamos haciendo ahora desde lo público es, como siempre, ayudar con capital semilla, con inversiones que ayuden después a que esto se haga sostenible y el sector privado vuele solo en un sector de una gran potencialidad. La ley de startups también fue muy importante y algunas normativas específicas en el ámbito del mercado de trabajo para facilitar este tipo de procesos. Y ahora tenemos una segunda posibilidad, y es que en la adenda del Plan de Recuperación tenemos otros 1.500 millones en forma de posibilidades de préstamos a largo plazo y capital híbrido para que los proyectos sigan escalando y sigan avanzando, para que ese Spain Audiovisual Hub pueda realmente seguir teniendo los resultados que está teniendo, porque realmente el impacto en actividad económica y además en zonas, de nuevo, a veces digamos, no particularmente tractoras de actividad económica en primera instancia, es extraordinaria. Todo esto tenemos que hacerlo, de nuevo, como decía, como terminaba antes en el eje anterior, desde una perspectiva humanista e inclusiva. Yo, que he sido ministro de Inclusión, no puedo ser más sensible a lo que es que ayudemos a los ciudadanos y a las pymes a acompañarles en este salto tecnológico en el que están. Y aquí los
los fondos disponibles ya en marcha y que van a seguir desplegándose son muy cuantiosos, porque claramente en algo en lo que España se ha singularizado en el Plan de Recuperación y Resiliencia es añadir una dimensión social y a todas sus actividades, y aquí no podía ser de otra forma. Y, de nuevo, las comunidades autónomas están siendo muy importantes. Se han transferido 140 millones de euros a las comunidades autónomas para digitalización inclusiva. Ahí tienen todo un conjunto de referencias. Se han formado más de 800.000 personas y hay otras 150.000 en proceso de formación. De nuevo me aparece el INCIBE, porque el INCIBE hace un trabajo extraordinario también en ciberseguridad. Estamos trabajando con la Fundación ONCE, con la Fundación Universia. Estamos intentando que desde distintos ámbitos de la sociedad civil se utilicen fondos públicos e iniciativas privadas para que la digitalización se vaya desplegando por España, las nuevas tecnologías, también la inteligencia artificial, pero que al final los ciudadanos, las pequeñas empresas, los trabajadores puedan realmente subirse a este cambio tecnológico asegurando su reskilling, su upskilling. Yo creo que este es un reto importante y tenemos, y como siempre, reservados y estamos utilizando una parte de los fondos para que esta dimensión en el ámbito inclusivo tenga la mayor despliegue y mayor potencia. Y el tercer consenso, se lo ahorro, pero es tan importante como los anteriores, es la transformación de la Administración pública. Será el motivo de mi comparecencia el miércoles ante la Comisión de Hacienda y Función Pública de este Congreso de los Diputados, pero al final queremos impulsar una Administración que sea cada vez más abierta, más moderna, de tal forma que en última instancia de lo que se trata es que los ciudadanos perciban que los servicios que les proveemos, y se los proveemos desde todas las administraciones públicas, es decir, tiene que ser un consenso de nuevo amplísimo. La Administración General del Estado tiene un papel importante, pero con la estructura que tenemos de competencia y territorialidad, el grueso de los servicios públicos se proporcionan por parte de las comunidades autónomas y en menor medida también los ayuntamientos en muchos ámbitos. Tenemos que asegurar que en la política de función pública más por arriba ayudemos a todas las administraciones en ese sentido y que los ciudadanos puedan relacionarse con nosotros, con las administraciones públicas, por la mejor forma, por la forma que elijan, pero dándoles todas las posibilidades que las tecnologías nos proporcionan. Y si les parece, presidente, me voy a dejar aquí, me paro aquí en este momento. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Y entonces